Este recurso contiene los fundamentos jurídicos que deben de ser analizados. También es importante que todos sepamos, y sobre todo la ciudadanía, que los recursos que se han interpuesto, que es el recurso de apelación, lleva como fundamento varias solicitudes y varios alegatos. El primero está relacionado con la inmunidad que como diputado del Parlamento Centroamericano le cubre o como prerrogativa al diputado del Parlamento Centroamericano Juan Orlando Hernández Alvarado. Entiendo que todos de conocimiento que la inmunidad para los diputados nacionales ha sido suspendida, pero el señor Juan Orlando Hernández goza de las prerrogativas como diputado del Parlamento Centroamericano en países extranjeros, que está contenido en el Tratado de Viena o el Convenio de Viena. Es así que quien puede levantar esta inmunidad únicamente es la Corte Centroamericana de Justicia, y es también la encargada de determinar si existe o no inmunidad. Es así que se ha solicitado tanto al juez natural como a la Corte Suprema de Justicia que haga una consulta prejudicial al órgano encargado, que es la Corte Centroamericana de Justicia, a efecto que determine los alcances de estas inmunidades y prerrogativas. Esto fue declarado sin lugar por parte del juez natural y lo estamos solicitando de nuevo ante la Corte Suprema de Justicia. También estamos solicitando que se analice el contexto del artículo 1 del tratado en relación a la jurisdicción. Esto quiere decir que se determine si al momento de supuestamente ocurrir los hechos, nuestro representado se encontraba en el país hondureño, o sea que no hay jurisdicción por parte de los Estados Unidos para exigir su extradición. También en parte de los alegatos que se han presentado están relacionados al Convenio de Palermo y el artículo 9 del Código Penal vigente, que habla de la jurisdicción penal extraterritorial, es decir, el juzgamiento de los nacionales, independientemente de dónde se haya llevado a cabo el juicio, que se realice en nuestro país, o sea, que sea juzgado en nuestro país. Y por último, no menos importante, el hecho de que el señor Juan Orlando Hernández Alvarado tiene en nuestro país una cantidad de denuncias e investigaciones preliminares pendientes que forman parte del proceso penal, que deben de ser, de conformidad al artículo 8 del Tratado de Extradición, dilucidadas previo a su extradición a país extranjero. La abogada Rosa Bonilla, defensora legal del expresidente Juan Orlando Hernández, manifestó que existen 32 investigaciones en contra del exmandatario, situación que podría ayudar a frenar la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos. Dicha situación deja opiniones divididas entre litigantes en el país. Han mencionado 3 líneas en las cuales la Corte tiene que basarse para poder negar la extradición, y una de ellas son estos 32 casos. En el tratado constitutivo que se dio entre Estados Unidos para el tema de la extradición dice de que cuando un ciudadano tiene cuentas pendientes con el Estado, no procede, procedería hasta después de que se paguen estas penas. Y ya hay jurisprudencia en el caso del exalcalde de Yoro, que recordemos que está pagando una pena. Dijeron la extradición va a proceder una vez y cuando ellos terminen de pagar la pena que está cumpliendo en el país donde se le está acusando. Entonces, por ahí creo yo que les puede pegar. La inmunidad parlamentaria no estoy de acuerdo, inclusive con la jurisprudencia del caso por el tema de dónde se hacen los delitos. Pero sí creo yo que la Corte Suprema, si quisiera frenar la extradición, lo haría a través de este punto. Ahora, si usted me pregunta personalmente, no les va a pegar ninguno, porque la Corte Suprema de Justicia en este momento ya no está velando por aplicar la ley hondureña, sino que simple y sencillamente está bajo los intereses de Estados Unidos, en el cual están bajo amenaza. Recordemos de que ellos tienen una lista ahí de funcionarios que se les quita la visa, que están en contra de la corrupción. Entonces les interesa más eso a ellos que simplemente aplicar la ley hondureña. Pero sí creo yo que la defensa del expresidente ha presentado muy buenos argumentos y que posiblemente le pegue, pero desde mi punto de vista personal, no, en materia de derechos sí le podría pegar. Sin embargo, para Elvin Carrillo, la inmunidad que busca la defensa de Juan Orlando Hernández no prosperará en el país. En relación pues a la solicitud de extradición del exmandatario, ya el equipo de defensa ha planteado sus agravios en un recurso de apelación, mismo que deberá de ser admitido y remitido al Tribunal de Alzada, en este caso el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
quien valorará y determinará la procedencia o no de los agravios planteados, entre ellos una posible inmunidad parlamentaria por pertenecer el exmandatario al Parlamento Centroamericano. Dicho sea de paso que este es un elefante blanco en la región. Pero además de ello vamos a hacer mención que la inmunidad la da el país de origen, o sea Honduras, y este se traslada al organismo regional. Y por consiguiente ya vemos que no existe esa inmunidad parlamentaria en Honduras, entonces no aplicaría este supuesto agravio invocado por la defensa. Además de ello tenemos que hacer mención de que ya existe un antecedente de un ex diputado del Parlacén hondureño que también fue acusado y condenado por el delito de narcotráfico por haber sido encontrado en su maleta diplomática, pues droga que a su vez fue acusado de narcotráfico. Entre ellos estos agravios que deberán de ser desistidos por parte del Tribunal Superior de Alzada y ratificar la resolución que ha sido emitida por parte del juez natural. Del mismo modo, Raúl Paniagua manifestó que de la extradición Juan Orlando Hernández no se salva, porque el recurso de apelación no tendrá ningún fruto. Escuché la abogada del señor Hernández manifestar que tiene inmunidad política. Bueno, el estatuto del Parlacén manifiesta que los diputados al Parlacén van a tener lo que es inmunidad de acuerdo a la legislación interna de los países que pertenecen. Y aquí en Honduras los diputados no tienen ningún tipo de inmunidad porque hace un par de años fue retirada la inmunidad y al señor Hernández no le cabe lo que es la inmunidad. De igual manera escuché a la defensora del señor Hernández en cuanto a manifestar que el señor Hernández estaba en Honduras cuando se cometió el delito y habría que ver toda esa situación, pero las teorías no parten desde ese argumento de la abogada del señor Hernández. Existe el argumento o se pregunta, digamos, en el derecho penal dónde se comete el delito, si donde se da la actividad o si es donde se da el resultado. Para ello han existido algunas teorías que descartan esos dos resultados, esas dos teorías, sino que la teoría que se maneja es la teoría de la ubicuidad. Esa significa que el delito se comete tanto donde se da la actividad, así como donde se da el resultado. Si en Honduras se da la actividad de transportar droga, pues entonces los resultados se miran en Estados Unidos. Así que los argumentos, lo que siento y con el respeto de la abogada, son bastante débiles y creo que la Corte Centroamericana no tiene jurisdicción o podría tener jurisdicción, pero su decisión. Bueno, yo no creo que vaya a tener prosperidad ese recurso. Asumo que los magistrados van a ser responsables de extraditar y de confirmar lo que es la resolución de primera instancia de que el señor Hernández tiene que estar en los Estados Unidos. Finalmente, Enrique Ortiz, dirigente del Partido Liberal, indicó que aunque busquen la forma de dejar a Juan Orlando Hernández en el país, no lograrán su cometido. No hay duda alguna de que van a hacer todo tipo de argucias, que van a buscarle 3 pies al gato cuando en realidad tiene 4. Las estadísticas nos dicen que de 32 o 33 extradiciones, ninguna se ha aceptado el recurso de apelación. El aceptar un recurso de apelación en este momento generaría una suspicacia demasiado grande para el Poder Judicial y para mí esto ya es cosa juzgada. Yo creo sinceramente que lo único que le toca al anterior gobernante es ir a enfrentar sus cargos allá en Nueva York y que no gaste tiempo, sino que contrate rápidamente a sus abogados para que demuestre sinceramente que no tiene nada que ver con los actos de culpabilidad que le señalan. Este viernes se dará a conocer el veredicto sobre la extradición de Juan Orlando Hernández. Serán 15 los abogados encargados de votar en el Pleno, 7 nacionalistas, 7 liberales y un juez de Corte de Apelaciones Penal que se designe. Para Centro de Noticias COTV les informó Mariela Flores.